Es bien interesante el perfil Krieger porque si tengo una gotita de agua, esta gotita de agua, ¿no es cierto? Y esta gotita de agua es sujeta a las fuerzas X y su peso Y. Un ratito. Y su peso, entonces, oh la la, Y. Entonces, estas son las fuerzas X y estas son las fuerzas Y. Sí, no se escucha nada. La gotita al caer va a ser esta forma, que es la forma del espaldón del Krieger. Entonces, lo que hace el espaldón del Krieger es darle un apoyo a la gotita de agua. Fíjense en la figura que ustedes están viendo acá, no se separa la gota de agua del Krieger. Si se separase la gota de agua del Krieger, entonces genera fuerzas negativas, fuerzas que hacen que el agua, el vacío que se crea del agua, empiece a tirar, empiece a jalar, ¿no es cierto? Y esta jalada hace que estas fuerzas negativas generan tracción en el hormigón. Pero en el hormigón, que ustedes ya conocen cómo funciona el hormigón, no trabaja por tracción, solamente trabaja con presión. Si tengo algún esfuerzo de tracción, para eso le pongo fierro, ¿no es cierto? Entonces, si esto estuviera trabajando a tracción, todo este espaldón va a sufrir. ¿Ya? El espaldón sufriría y empieza a descascararse y empieza a arruinarse todo lo que es el espaldón, hasta que llega un momento que hay colapso. Muy bien. Por eso es entonces que, si alguien no logra escuchar, tiene que agarrar y por supuesto, aumentar su volumen de su computadora, ¿ya? Entonces, como les decía, esta trayectoria, que es la misma que esta, da origen entonces a la forma del espaldón. Eso es, ¿para qué sirve el espaldón? Simplemente para sobrelevar las aguas. Entonces, las aguas las voy a tener aquí, ¿no es cierto? Aquí las tengo. Aquí. Estas son las aguas. Y estoy sobrelevando estas aguas. Aquí hay un H. ¿Para qué? Para que puedan entrar por aquí, por la reja, ¿no es cierto? Y estén libres de lo que se llama, de lo que es el arrastre de fondo. Aquí está el suelo del río, ¿no es cierto? Entonces, por aquí entra el agua, hacia allá entra el agua, ¿no es cierto? Y entonces vamos a solamente tomar el agua, claro, con algunos sedimentos. Hay algunos sedimentos que vienen como arrastre, son partículas que de todos modos quedan flotando. Entonces, a partir de aquí, solamente voy a tener un desarenador, seguramente, ¿no es cierto? Un desarenador. Ahí tengo un desarenador, ¿no es cierto? Y del desarenador, seguramente, aquí está el desarenador, con sus compuertitas, doble cámara de desarenador, ¿no es cierto? Con sus compuertitas, ¿no es cierto? Entonces, por aquí va a venir el agua y se va a venir por acá. Pero aquí voy a hacer que las partículas se sedimenten después de la toma. Entonces, son estas características las que me hacen al perfil Krieger, ¿de acuerdo? Y yo debo calcular, entonces, las características hidráulicas de este perfil. Para eso estamos, entonces, en esta clase y vamos a iniciar con las características hidráulicas del perfil Krieger. Muy bien. Tengo este perfil, entonces, y de este perfil yo debo hacer, entonces, lo que se llama el diseño hidráulico, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo voy a hacer el diseño hidráulico. Y normalmente en el diseño hidráulico, ¿no es cierto?, tenemos como dato el caudal. El caudal es dato. Y no me voy a olvidar en el caudal que debo guardar lo que se llama el caudal ecológico. Y el caudal ecológico, el que no puedo tomar, caudal ecológico, es 20%
del caudal de estiaje con un periodo de retorno de 5 años. ¿Y dónde está eso? Está en la ley 1333. Y esa ley es la ley de medio ambiente. Entonces, el 80% restante del caudal de estiaje sí tú puedes tomar. Pero ahí viene a darte cuál es ese caudal, cómo vamos a conseguir ese caudal. Después vamos a ver, hay una curva que nosotros le llamamos curva de duración de caudales. Aquí está el tiempo, aquí está el caudal. Entonces, vamos a tener una curva de duración de caudales, que sería una curva así, que a un tiempo tanto tengo un caudal tanto. Esto lo vamos a desarrollar después, de ser curva, duración de caudales. Y es una curva probabilística, tiene entonces una cierta probabilidad, que sea al 90% del tiempo tienes caudal menor, al 20% del tiempo tu caudal es mayor, 20% de falla, ¿no es cierto? Aquí en porcentaje de falla del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, eso pero lo vamos a, no quiero confundirles ahorita, ¿no es cierto? Pero hay una manera de agarrar y estimar entonces cuál va a ser ese caudal del cual estamos hablando, del caudal de diseño. Y vamos a nosotros a ver entonces lo que es la curva de duración de caudales. Muy bien. En este tema del perfil Krieger, normalmente me van a decir cuánto es este largo. Aquí, cuánto es el largo que se me va a... Aquí hay un largo. Tú puedes tener el río. Entonces, aquí está mi perfil. Y entonces, ¿cuánto es esto? L. ¿Cuánto es en el perfil del río? ¿Cuánto va a ser L? De repente voy a ocupar todo el río. De repente no, parte del río. Si voy a ocupar parte del río, entonces no, en este caso tengo que ocupar todo el río. En perfiles de toma tirolesa puedo ocupar parte del río. Pero en el Krieger ocupo todo el río para sobrelevar precisamente las aguas. Si no, no podría sobrelevar las aguas. Entonces, es esta L, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿cuánto va a ser esta H, la sobrelevación? H, ¿cuánto va a ser? ¿Y cuánto va a ser L? Esos son los datos que normalmente me piden cuando estoy que se llama diseñando un perfil Krieger. Un cachito se me ha desconfigurado esto. Ya. Listo. Entonces, voy a ver eso, cuánto es entonces esa longitud L y los demás parámetros. Para ello, entonces, debo encontrar cuánto vale L. Y lo vamos a hacer con datos específicos, ¿de acuerdo? Una cosa más tengo que ver acá, en este punto. En este punto se me está presentando un resalto hidráulico. Para que el resalto hidráulico sea estable, el FRUD, el número de FRUD, debe estar entre 4.5 y 9. Bajo esas condiciones, recién puedo decir que el FRUD es estable y puedo manejar, entonces, hidráulicamente, puedo manejar mi obra. Bien, los datos, como les decía, vamos a poner los datos actuales para poder resolver el ejercicio. Voy a poner de datos el caudal. Y voy a poner que el caudal de crecida es 35 metros cúbicos por segundo. No se olviden que el perfil Krieger es un vertedero. Y el vertedero tiene que poder evacuar los caudales de crecida. Pero también te tiene que poder dar una altura mínima aquí.
Esa altura mínima minimorum en cualquier vertedero es 5 centímetros. En cualquier vertedero. Y la máxima es la que te da el caudal de 15 litros por segundo por cada metro de vertedero. Pero eso es ¿qué se llama? Empresas demasiado grandes, ¿de acuerdo? Ese es 15 litros segundo por metro de vertedero. Entonces, esto es el caudal que tiene que ser capaz de evacuar el vertedero de excedencias. ¿No es cierto? 15 litros por segundo por cada metro te puede dar fácilmente un tirante de 2 o 3 metros. Eso es cualquier cantidad de agua. Es un río, es un muro, es una muralla de agua. 3 metros de agua, se imaginan, es pues toda una muralla de agua. ¿No es cierto? Entonces, no alcanzamos normalmente los 3 metros, ¿no es cierto? Ni los 2 metros. Estamos entre 1, 1,50, 1,60, 1,70. Sigue siendo una muralla impresionante de agua. ¿De acuerdo? Entonces, este fruto que nosotros vamos a emplear, ¿no es cierto? Como es rectangular, entonces es velocidad sobre raíz de G por Y. Muy bien. Y aquí vamos a tener un otro dato más que nos vamos a poner directamente L igual 25 metros. Muy bien, esos son los datos entonces por los cuales voy a calcular mi caudal. Un cachito, esto vamos a borrar porque se me ha quedado de la anterior clase. Listo. Obviamente esas cosas dependen de las condiciones en las cuales estoy desarrollando mi río, es decir, el vertedero. Entonces depende esta longitud L sobre todo, ¿no es cierto? Entonces lo primero que voy a hacer es la carga de diseño. La carga de diseño Q es igual entonces a C por L por H a la 3 medios. Se fijan, es la fórmula de cualquier vertedero. ¿No es cierto? Yo de aquí debo despejar H, ¿no es cierto? Esta H debo despejar. ¿Cuál es la carga de diseño? Entonces, esta va a ser, si despejamos de esa ecuación, entonces esto C por L, todo, invertimos es a la 2 tercios. ¿No es cierto? Para el caso que me está llevando, ¿no es cierto? Entonces, vamos a adoptar C igual 2.0, que es adoptado. Alguna gente, depende de cuánto vas a adoptar esto. Alguna gente puede decir, no, ingeniero, esto puede ser de 1.6 a 2.0. Bueno, esa es cuestión de, esta literatura es de los ingenieros de Chapingo, México. Ya, esta es la metodología que utilizan en Chapingo, en México. Ya, y hay otras metodologías, sí, hay muchas metodologías. Esta es una. Por lo tanto, no se preocupen si en algún momento encuentran que se llama cierta fineza en el cálculo. Los de Chapingo no utilizan tanta fineza porque consideran que, digamos, una olita, no puedes decir, la olita va a ser 5 centímetros, 2 centímetros. Viene una riada a punto, ¿no es cierto? Y todo lo que tú calcules es más o menos una aproximación. Entonces, tienes 35 litros por segundo, estos 35 metros cúbicos por segundo, por 2, ¿no es cierto? Por L es 25 metros. 25 metros, que es L, esto a 2 tercios, y esto aproximadamente es 0,78. Entonces tú dices H va a ser igual a 0.80. Ya tienes uno de los resultados. H igual 0.80. Entonces, eso es lo que se va a sobrelevar, se van a sobrelevar las aguas. Luego tienes que calcular el perfil del cimacio. Y el perfil del cimacio tienes que hacer con las coordenadas Krieger.
que yo les voy a dar. Después les voy a dar entonces cómo se sacan las coordenadas Krieger. Ya no la he subido al Classroom todavía. Entonces tú tienes esto, tienes el perfil. Se trata de este perfil. Este perfil entonces tiene sus coordenadas para h igual 1 metro. ¿No es cierto? Entonces, este perfil tal cual se desarrolla el perfil. Este perfilito desarrollado tal cual es, entonces este perfilito. Este perfilito, como les decía, tiene sus coordenaditas XY para h igual 1.0 metros. Bien, entonces ese perfil se da, por favor, y se los voy a subir. A ver, un segundito, voy a ver si lo tengo por acá. El perfil Krieger, ¿ya? Entonces, es el perfil Krieger, ¿ya? Así se presenta el perfil Krieger, ¿ya? Y tiene las coordenadas del perfil Krieger. Y estas son. Entonces, esto yo les voy a dar para h igual a 1 metro. ¿Ya? Para h igual a 1 metro tienen estas coordenadas. Y, por ejemplo, para HD igual 0.7 metros, nosotros hemos sacado ahorita HD igual 0.8 metros, entonces aquí tendría que colocar 0.8 metros. Listo. Entonces, han cambiado las coordenadas del perfil Krieger y el perfil Krieger se me va a dibujar automáticamente para 0.8 metros. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las coordenadas del perfil Krieger, así se maneja. Yo después les voy a dar, obviamente, cómo es que se hace eso en Excel. Muy bien. Entonces, ya sabemos de dónde viene el perfil Krieger. Y luego vamos a venir, entonces, aquí ponemos una raya, y vamos a venir con 3, la estructura disipadora. Entonces, otra de las cosas que tengo que calcular es la estructura disipadora, ¿no es cierto? Y para ello voy a tener varios puntitos. Entonces, voy a hacer mi rayita, esta rayita que siga nomás, y me vengo acá y pongo A. Voy a poner entonces el caudal unitario. Voy a calcular el caudal unitario. El caudal unitario Q es igual a Q sobre L. Entonces, el caudal unitario, aquí lo vamos a calcular, va a ser 35 sobre 25. Y esto es igual, entonces, a 1.4 metro cúbico por segundo por metro de vertedero. Eso puede llegar como máximo a 15. ¿En cuál presa habrá llegado a 15? No sé, no tengo idea. En mi Misicuni no he llegado ni llorando, no sé, tengo los cálculos por ahí. Ven, voy a calcular, voy a suponer caída total. Desde el cimacio hasta la plantilla del tanque amortiguador. Entonces voy a calcular aquí. Quizás en este caso valga la pena dibujar con un poquito más de precisión. Y como soy medio chalequito dibujando a mano, es mejor entonces que venga con esto. Entonces tengo aquí el perfil. Voy a intentar dibujar el perfil entonces. ¿Ya? Voy a ponerlo a 0. Lo voy a bajar. Entonces, aquí está el perfil del cimacio. ¿Ya?
Listo. Aquí tiene una colita de pato así. Entonces se trata de decir cuánto es esto. Esto tiene una coordenada A. Muy bien. Con la coordenada A va a ser 1.50. Veamos, alguien me está llamando al chat, creo. Ya, no pasa nada. Listo. Entonces voy a suponer que A es 1.50 y voy a estimar también Y1. ¿Qué es Y1? Vamos a ver en el dibujito original. Aquí está Y1. Entonces voy a estimar cuánto se ha aplastado la vena aquí en Y1 para después poder calcular Y2, que es desde aquí hasta aquí. ¿No es cierto? Eso es Y2. Muy bien. Voy a también estimar Y1 y voy a poner un Y1 igual, digamos, esto ustedes pueden poner 0.25, ¿no es cierto? Eso es Y1. Y voy a calcular la altura total de caída, C de la altura de caída total, Z, va a ser igual entonces a la sobrelevación H más esta A que he supuesto menos, obviamente, Y1 que estoy suponiendo. Entonces Z en este caso va a ser 0.8 más 1.5 menos 0.25 y esa es la altura total de caída. Z va a ser igual entonces a 2.05 metros. Voy a calcular la velocidad en Y1. Importante porque en Y1 necesito saber cuánto es el FRUT y ese FRUT tiene que ser 4.5 a 9. No se olviden que 4.5 a 9 tiene que ser. Entonces yo sé que la energía en canales es Y más B cuadrado sobre 2G. No hay la parte de presión, ¿no es cierto? Energía. ¿Por qué no hay la parte de presión? Porque está a la presión atmosférica, ¿no es cierto? Y entonces yo puedo suponer, y esta es una de las cosas que hace Chapingo, puedo suponer que la energía es Z, ¿no es cierto? Y Y, para Y, 0, que es la punto de partida. ¿No es cierto? Puedo colocar siempre mis ordenadas en cualquier punto de partida, ¿no es cierto? Conforme a ello, entonces Z va a ser igual a B cuadrado sobre 2G. Fíjense, E es Z, esto es 0, entonces ya ha quedado B cuadrado sobre 2G y entonces tengo solamente B, que es la raíz de 2GZ. Pero ojo al piojo, aquí hay una suposición importante. Esta no lo es tanto porque yo puedo recorrer mi origen de coordenadas donde yo quiera. Pero esta es una suposición importante, que E, la energía sea Z. Eso no es verdad, ¿no es cierto? La energía no es Z. La energía tiene que ver con Y más B cuadrado sobre 2G. Puedes tú hacer el cálculo exacto, no hay duda. Pero ese cálculo exacto no va a llevarte a resultados tampoco mucho más exactos. ¿De acuerdo? Entonces, Chapingo hace esta metodología diciendo vamos a hacer, vamos a aproximarnos, vamos a tener una muy buena aproximación, pero hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Bien, entonces de esta forma B es igual a entonces raíz de
2 por 9.81 por 2.05. Y B entonces va a ser igual entonces a 6.34 metros sobre segundo. Entonces ya tienes B. Lo que falta entonces es F, comprobar el flujo. ¿No es cierto? Comprobar primero Y1. No se olviden que hemos supuesto Y1. Entonces voy a comprobar Y1. Entonces Y1 calculado va a ser, ¿no es cierto?, caudal unitario sobre B1. Entonces, Y1, calculado va a ser igual entonces a 1.4 sobre este B, 6.34. Entonces el Y1 calculado es, en este caso, 0.22. Y aquí me estoy dando cuenta de algo muy importante, que yo he supuesto Y1 en 0.25, ¿no es cierto? Y1 0.25 y tengo 0.22, entonces el Y1 es entonces mayor que el Y1, calculado. A partir de eso, entonces tantear otro Y1. Cochito. Otro Y1. Voy a tantear entonces un otro Y1. Entonces aquí, y voy a repetir mis cosas, ¿no es cierto? Tengo que repetir. Entonces aquí vamos a ponerle una raya. Y aquí entonces vamos a poner con Y1 igual 0.22. ¿No es cierto? Hemos sacado 0.22. Estoy haciendo entonces el tanteo con Y1, igual 0.22 y no va, y hago toda la comprobación y voy a tener que Y1 0.22 está ok. Entonces simplemente he calculado con este Y1 y entonces verificación si hago está ok. ¿De acuerdo? Después voy a calcular el número de Freud, que es la otra de las cosas. Por favor, siempre deletreen bien Freud. El otro es Freud. Este es Freud. Este tenía problemas con su mamá. Es un psicólogo. Este es un ingeniero naval. Freud. ¿Ya? Entonces son personas diferentes. Entonces, el Freud en 1 va a ser igual a la velocidad en 1 sobre raíz de G por Y. Muy bien, señores. Y entonces el Freud en 1, en este caso, va a ser igual entonces a 6.389 sobre raíz de 9.81 por 0.22. Cuando he puesto Y1, la velocidad en 1 se ha hecho igual 6.389 metros sobre segundo. De aquí viene 6.389. ¿No es cierto? Entonces el Freud aquí en 1 va a ser igual entonces a 4.35. Y esto es menor que 5. Entonces está mal. No, ok. ¿No es cierto? Esto está mal. No puedo permitir este resultado. ¿No es cierto? ¿Qué pasa cuando sucede eso? Entonces aquí se debe variar A. La caída, ¿no es cierto?, que hemos supuesto, esa es la que tengo que variar. Entonces voy a variar ese factor A. Entonces aquí vamos a hacer una raya. Y voy a hacer con A igual
1.70 y con Y1 igual 0.21. Con esas cosas la velocidad debería salir 6.704 y el fruit debería estar, el fruit de 1 debería estar 4.672, entonces todo está ok. Luego tengo tengo el cálculo del tirante conjugal. Y ese cálculo es Y2. Y2 por la ecuación de momento, yo sé que tiene una fórmula bastante larguita, es 2Y1 velocidad 1 al cuadrado sobre G, y este es Y, más Y sub 1 cuadrado sobre 4, todo menos Y1 medios. Ese es el tirante Y2. Y en este caso, entonces, Y2 va a ser igual a la raíz de 2 por Y1, con estos datos es 0.21. 0.21. Velocidad 1 es 6.700, ¿no? 4 al cuadrado sobre 9.81. Esto menos, más Y1 que es 0.21 al cuadrado sobre 4, y ahí cierra paréntesis. Aquí cerramos esto, ¿no es cierto? Y menos 0.21 medios. Entonces Y2 va a ser igual a 1.29 metros. Ya, entonces tienes Y1 y tienes Y2. Luego te falta la longitud del resalto. 5, vamos a calcular la longitud del resalto. Que L es igual a 5 veces Y2 menos Y1. En la literatura inglesa esto es 6. ¿Ya? Entonces, depende cómo estás utilizando. Entonces, a veces es bueno utilizar 6 en vez de 5. Esta es la literatura chapinguense de Chapingo. La longitud del resalto va a ser igual entonces 5 veces por 1.29 menos 0.21 sobre, y esto la longitud del resalto va a ser entonces igual a 5.40 metros. Listo. Entonces, es esta longitud de resalto, LZ o LR que está aquí. Ya, a partir de aquí, todo es esta la longitud del resalto. Entonces, yo tengo que guardar 5,40 metros en esta bandeja, ¿no es cierto? Y finalmente voy a tener la altura de la patilla. Esta patillita, de aquí a aquí. Esta. ¿Cuánto es esa patilla? Esa patilla, y es de la patilla, es 1.15 de Y2 menos YN. Muy bien, este YN es igual a altura normal. Se saca con la ecuación
que todos conocemos, ¿no es cierto? Es la ecuación de, con la ecuación de Manning. ¿Ya? Cuando despejamos de la ecuación de Manning y estamos encontrando la altura normal. Entonces, tienes este dato, Y2, te falta encontrar entonces YN. Pero entonces YN depende de este canal, del canal que continúa a la toma. Y puede ser un canal irregular, puede ser un río, puede ser un canal regular, puede ser algo que yo he construido en hormigón. En todo caso, vas a encontrar con la ecuación de Manning.